En medio de momentos de tanto caos en el mundo como el que vivimos, nosotros pensamos siempre o comparamos mucho la vida con el mar, aunque no todos hemos navegado realmente. A lo mejor algunos nos hemos subido a algún bote de cuando en cuando, pero todos tenemos esta conciencia, quizás por las películas y por lo que hemos leído, de que la vida es como un inmenso mar y nosotros vamos en medio del mar, somos como un barco, un bote, no sé, y en medio del mar encontramos desafíos, tormentas, momentos difíciles en los cuales nuestro barco se mueve para uno y para otro lado. Y siempre tenemos una idea acerca de las anclas o de cómo un ancla puede hacernos, nos puede dar seguridad en medio de un momento difícil o tempestuoso en el que nosotros estamos atravesando. ¿Cómo es tener un ancla o cómo es estar en el mar? ¿Cómo es vivir un momento de caos en el mundo? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando estamos atravesando momentos difíciles? Entonces pensamos en este pequeño instrumento que está, pequeño o grande instrumento que está dentro de las embarcaciones llamadas anclas. Y así en la vida nosotros usamos anclas. El ancla es un instrumento que se utiliza para darle seguridad o algún tipo de seguridad al barco, ya sea cuando está en la orilla y hay movimientos, mareas y todo esto, permite que el barco esté estacionado y esté sostenido en un momento de crisis. El uso de las anclas, según algunos historiadores, se remite a los años 600 a.C. a través de los egipcios y los persas, que utilizaron por primera vez el ancla de metal como nosotros la tenemos concebida, que es esta línea de metal con dos ganchos, ¿no? Que cuando cae en el fondo del mar se ancla alguna roca, alguna deformidad del fondo del mar y sostiene a un barco. Sin embargo, muchos años atrás, 3000 años antes de Cristo, por allá se dice que los chinos usaron en algún momento anclas también, solo que eran distintas, eran canastos grandes llenos de roca, de piedras, y esto hacía que cuando ellos querían detenerse en algún momento dado, lanzaran esto al fondo del mar. El punto es que nosotros en la vida sí buscamos anclas, buscamos tener un ancla en el barco, en nuestra embarcación en la vida, buscamos tener algo que nos sostenga. Hoy que estamos viviendo momentos tan difíciles a nivel mundial y a nivel nacional, nos preguntamos cómo nos sostenemos en medio de esto, cómo enfrentamos una crisis como la que estamos viviendo, cómo encontramos un momento de seguridad y calma en medio de todo lo que pasa. Y les voy a compartir seis anclas que usamos los seres humanos o que podemos usar, y a lo mejor usted se las lleve hoy como una idea de lo que puede hacer en medio de este tiempo conflictivo, en medio de este momento de crisis. La primera que quiero compartir es la firmeza de carácter. El carácter es necesario para enfrentar lo que estamos viviendo en este momento. El carácter es aquello que me hace permanecer cuando otros desisten. El carácter me sostiene a mí. Eso es lo que he construido en mí cuando me he enfrentado a muchos desafíos y he podido resistir a esos desafíos. Cuando he perdido en algún momento y he aprendido de esas pérdidas, en esos momentos se forja mi carácter. Una persona que nunca ha tenido que enfrentar nada en la vida, seguramente no forja su carácter. Pero cuando estamos siendo golpeados por situaciones y aprendemos a sobreponernos a esas situaciones, se forja nuestro carácter. En la vida cristiana nosotros decimos que Dios está forjando nuestro carácter todo el tiempo y que a Dios le importa poco darnos cosas materiales. A Dios le importa más trabajar nuestro carácter, trabajar nuestro ser interior para que nos podamos sostener cuando la vida nos está golpeando. Entonces la primera ancla que podemos utilizar es el desarrollo del carácter. Queremos resistir momentos difíciles, queremos sostenernos cuando otros renuncian, queremos ir hacia adelante cuando las cosas parecen no tener sentido. Desarrollemos el carácter. Número 2, hablamos de esta la semana pasada y es la mentalidad positiva.
El ser optimistas en la vida, además de que nos da un poquito de salud mental y física, también es necesaria para enfrentar momentos difíciles. Para que nosotros podamos tener una mentalidad positiva, tenemos que conocer cómo funciona la mente. No solamente es atraer pensamientos positivos, sino es saber cómo funcionan los pensamientos para educar nuestra mente a pensar positivamente. ¿Cómo enfrentamos todo lo que está pasando? ¿Podemos tener un pensamiento positivo en medio de tantas cosas malas? Sí. Solamente que tenemos que aprender a educar nuestra mente. Hay gente que dice, sí, yo tengo una mentalidad muy positiva y no tiene la menor idea de cómo sus pensamientos se construyen y cómo su propia mente sabotea sus propias ideas. Entonces, este es un recurso valioso, pero en el que hay que invertir, del que hay que aprender a desarrollar una mentalidad positiva. Veíamos la semana pasada que esta mentalidad positiva o optimista está muy ligada a la gratitud, aprender a dar gracias, saber dar gracias en medio de los momentos difíciles. La tercera ancla que podemos usar en nuestra vida es el talento. El talento asociado al conocimiento son un recurso bien importante, porque cuando estamos enfrentando momentos duros, nos preguntamos, ¿qué tengo yo? ¿Qué habilidad tengo? ¿Qué sé hacer? ¿Qué he aprendido? Y eso lo puedo utilizar como un recurso para ofrecer una respuesta ante una crisis. Por ejemplo, si estamos enfrentando momentos apremiantes económicamente, lo ideal sería que yo me preguntara qué yo sé hacer, qué servicio puedo ofrecer, qué producto puedo elaborar, que me permita generar un ingreso extra. Estoy apelando a mi talento, estoy apelando a mi habilidad. Por ejemplo, yo no podría decirles que cuando enfrento momentos difíciles, lo primero que pienso es, voy a dedicarme a diseñar ropa, porque no tengo la menor idea de cómo se diseña ropa y seguramente tampoco tengo el talento para hacerlo, y por lo tanto no pensaría en eso como un recurso prioritario para enfrentar un momento crítico. Pensaría en algo que está ligado a mis habilidades, a mis conocimientos, a mi talento, para decir, bueno, lo que tengo es esto, lo voy a utilizar. Así que el talento asociado al conocimiento es un ancla en momentos difíciles. Llevamos 3. El número 4 se trata de recursos, y los recursos se trata de aquello que está fuera de nosotros. Es cierto que tener ciertos recursos o ser capaz de ver ciertas oportunidades es un ancla en momentos difíciles. Cuando nosotros enfrentamos un momento difícil y tenemos recursos porque hemos sido financieramente organizados en nuestra vida, tenemos cómo responder a las crisis. Por ejemplo, si hemos hecho un ahorro y hay un momento de escasez, tenemos para sostenernos. Eso es un recurso. Es un recurso que he construido a base de años de experiencia, de trabajo y de ahorro, de disciplina en mis gastos. Es un recurso. Si yo tengo recursos porque heredé de mi familia algún tipo de bien, es un recurso que puedo utilizar. Los recursos son útiles. Es mentira decir que el dinero no sirve para nada. Sirve para muchas cosas. El saber generar recursos en momentos buenos nos ayuda cuando estamos en momentos malos. Entonces el generar recursos, el saber utilizar los recursos, nos ayuda a nosotros a sostenernos en medio de momentos difíciles y nos ayuda a responder ante esos momentos. Llevamos 4. El número 5 también está fuera de nosotros. Se trata de los círculos de influencia, se trata de personas. El saber a quién acudir en un momento dado es importantísimo cuando estamos pasando momentos duros. El saber haber escogido adecuadamente un cónyuge, el haber escogido adecuadamente un amigo y el tener familia que te sostenga, que te apoye, son recursos externos a nosotros, pero que finalmente nos pueden ayudar. Cuando lo vemos desde una perspectiva estadística, dicen las estadísticas que aquellas personas que regularmente asisten a una comunidad religiosa tienen una mejor respuesta emocional ante las crisis que las que no asisten. ¿Y cuál es una de esas razones? Es que cuando estamos en contacto con otras personas nos fortalecemos, nos ayudamos, pero aquel que está solo, distanciado, siente que está abandonado, olvidado, que no tiene sentido su vida y que no hay otras personas que pasan lo mismo que ella. Así que cuando tenemos personas a nuestro alrededor que nos ayudan, que nos
orientan, el saber escoger consejeros, el saber escoger mentores que nos ayuden en momentos de dificultad, es una herramienta que podemos utilizar en la última ancla que les quiero compartir, es la capacidad de desenfocarse. Esta hay que saberla utilizar. La capacidad de desenfocarse es saber distraerse en momentos difíciles, porque a veces estamos tan llenos de un solo problema que solo vemos el problema y giramos en torno a él y no nos distanciamos de ello, no somos capaces de mirar hacia otro lado y decir: necesito recrearme un poco, necesito hacer un alto, necesito desenfocarme de este problema y darle un respiro a mi mente. El respiro en nuestra mente nos pone un poco más creativos a la hora de encontrar respuestas ante las crisis. Entonces, aunque el enfoque es tan importante, el desenfoque también es importante, saber cuándo usarlo y cómo hacerlo. Hemos mencionado hasta ahora de manera muy rápida 6 anclas que regularmente podríamos tener en nuestro barco, en nuestra vida, como recursos que podemos utilizar, que pueden ser utilizados de manera alterna, porque de hecho ninguno de estos funciona todo el tiempo. Hay un día en el que seguramente ya lo que yo sé hacer, mi talento, mi respuesta a nivel de talento, llegó a un límite y lo que necesito es que mi familia me sostenga, me apoye, me levante, me soporte. Pero hay un momento en que la familia no está, o te dejan, o simplemente también está desgastada y necesitas algo más. Y es donde buscas tus recursos y dices: bueno, a lo mejor voy a pagar una terapia, voy a pagar a un coach o a un asesor financiero para que me ayude en medio de esta crisis. Pero a veces eso llega a un límite y tampoco funciona demasiado y nos distraemos y buscamos desconectarnos para ponernos creativos, pero llega un momento en que nos fastidiamos de las distracciones y las distracciones ya no generan el efecto en nosotros. Y entonces lo que nos queda seguramente es el carácter. Pero hay un momento en que nuestro carácter se quiebra porque somos seres humanos y porque no podemos soportar todo lo que pasa en la vida. Y entonces nos preguntamos: ¿qué hacemos? Cuando todo lo demás falla, que no es que no sirva, no desprecie, no desmerite lo que esto puede hacer en su vida. Son recursos valiosísimos y cada uno de ellos nos puede tomar un mensaje completo, un curso completo para hablar de cada uno. Lo haremos quizás otro día. Por lo menos hoy tiene un pantallazo general, pero cuando todo esto falla, el único recurso que nos va a quedar es nuestra esperanza en Dios. Ahora, yo deseo que usted hoy se vaya convencido de esto. Primero, que eche estas 6 anclas en su barca para que las pueda usar cuando sea necesario. Pero segundo, que se asegure que haya una que no le falte, que es la fe, que es la esperanza en Dios. Y quiero compartirles un texto bíblico en Hebreos capítulo 6. Si usted tiene su Biblia, por favor me acompaña. Hebreos capítulo 6 nos da esta perspectiva de la esperanza que nos va a convencer, espero yo, de que Dios es más que un elemento religioso, que un símbolo religioso en nuestra vida, y que no solamente es un ancla como si fuera un apagafuegos en un momento de crisis, sino que va mucho más allá, pero que cuando estamos en momentos difíciles, Dios nos puede ayudar. Como esto se está transmitiendo fuera de nuestro alcance y no sabemos quién más pueda llegar a verlo, quizás usted no es muy creyente en Dios, quizás no tiene una esperanza muy desarrollada, quizás no asiste a ninguna iglesia, pero Dios sigue siendo la mejor ancla que puede tener en su vida. Y hoy espero demostrarle por qué. Hebreos capítulo 6, versículo 18 en adelante. Vamos a leerlo con calma y vamos a analizar este texto bíblico para entender cómo Dios se convierte en un ancla tan importante en nuestra vida. Dice el versículo 18: así que Dios ha hecho ambas cosas. Obviamente está hablando de algo que se menciona en los versículos anteriores. Dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio,
podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza, dice el versículo 19, es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Dice el versículo 20, Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, vamos a ir entendiendo un poco lo que estamos leyendo. El escritor le está enviando una carta a un grupo de personas de origen hebreo, personas que entienden lo que él les está hablando. Y él les está haciendo referencia en los versículos anteriores a Abraham. Lo primero que les está demostrando es, o les está dando una prueba, les está diciendo, nosotros creemos en Abraham. ¿Y cómo fue la historia de Abraham? Dios vino a Abraham y le prometió que iba a tener un hijo, y además no solo un hijo, sino una gran descendencia. Iba a haber una gran nación que iba a salir de él, aunque ya era viejo, y aunque su esposa ya no estaba en temporada de quedar embarazada. Y aún así, Dios le dio una promesa. Y esa promesa se cumplió al punto que ustedes les dice a los hebreos, ustedes están aquí, son hijos de Abraham. Aquella promesa que Dios hizo se cumplió. Mírenlo, ustedes existen. Por lo tanto, esa es la primera prueba que les estoy dando. Dios habló a Abraham, le dio una promesa y le hizo un juramento. Por eso dice, hay dos cosas que no van a cambiar. Dios juró por sí mismo que iba a cumplir y le prometió que tendría una descendencia. El escritor les está diciendo, ustedes pueden tener esperanza en Dios porque miren la prueba evidente, son ustedes mismos. Dios prometió y Dios cumplió. Lo otro que les está diciendo es, y lo reafirma, Dios no puede mentir. Primero les da una evidencia, ahora les está hablando del carácter inmutable de Dios. Les está diciendo, bien, ustedes son la prueba de que Dios cumple, pero les voy a decir por qué Dios cumple, porque Él no puede mentir. Dios no varía su opinión. Lo que tú hagas o dejes de hacer no cambia a Dios. No importa cuánto bueno hagas por este mundo, y no importa cuánto malo hagas en el mundo, Dios te sigue amando y Dios seguirá cumpliendo su palabra, porque el amor de Dios es más grande que tu pecado, y eso no vas a poderlo cambiar. Le está diciendo, Dios no cambia ni con el tiempo, ni con las circunstancias, ni con el contexto. Todo lo demás puede variar, todo lo demás puede cambiar. Un día la sociedad será de una manera, otro día será de otra. Un día va a creer en Dios y otro día lo van a desechar. Y Dios no cambiará por eso. Un día tendrás recursos y estarás bien, otro día no tendrás recursos y estarás mal. Y Dios seguirá siendo fiel a su palabra. Él no va a cambiar. Primero, hay una prueba. Segundo, hay un carácter de Dios que no cambia. Hay una naturaleza de Dios que lo hace ser inmutable. Él no miente. Entonces quiere decir que estás confiando, estás poniendo tu esperanza en un Dios que cuando ha prometido ha cumplido y que no cambia. Es seguro. Puedes poner un ancla en tu carácter, pero tu carácter un día se va a quebrar. Puedes poner un ancla en tus recursos, pero tus recursos un día se pueden acabar. Puedes poner un ancla en un gobierno, y lo hacemos cada 4 o 5 años, donde les creemos todas las promesas de todo lo que van a cambiar, y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no pasó, y eso va a cambiar. Podemos poner nuestra esperanza en nuevas políticas, en nuevas iglesias. Los pastores van a cambiar, las iglesias van a cambiar, los estilos de culto van a cambiar, y Dios sigue siendo el mismo. Ahora, el escritor dice que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Y dice, esta esperanza está delante de nosotros. Y a mí me llama la atención esa pequeña frase. Esta es una esperanza
que está delante de nosotros. Y me llama la atención porque tengo la idea de que cuando hablamos de un ancla en una embarcación, yo me imagino que echo mi ancla y cuando los tiempos vienen, cuando los vientos vienen, cuando la tempestad mueve mi barca y se la están llevando, el ancla me sostiene y el ancla está detrás de mí, de mi barca. Porque si el barco se está moviendo y se está siendo arrastrado con la tormenta, el ancla me está sosteniendo. Y tengo esta idea de voy hacia adelante o me están llevando hacia adelante, pero mi ancla me sostiene. El autor está diciendo que en nuestro caso no es así. Dice que nuestra ancla va delante de nosotros. Y esto me llama profundamente la atención. Estamos anclados en Dios, pero no estamos anclados en el pasado. Nuestra esperanza en Dios no es un ancla en el pasado, es un ancla en el futuro. Estamos anclados a un futuro porque Él va delante de nosotros. Tenemos mucho esta idea porque la oramos y la repetimos. Decimos, Dios va detrás de nosotros protegiéndonos. Pero Dios va delante de nosotros. Cuando estamos confiando en Dios, ni siquiera estamos confiando en algo que vemos, que hemos echado atrás porque la hemos visto, porque es parte de nuestra historia. Estamos echando nuestra ancla hacia adelante en un Dios que está en el futuro. Y lo grandioso de esto es que como Dios está en el futuro, Él sabe lo que va a pasar. Tú estás en el pasado de Dios. Estamos en nuestro presente, viviendo algo con un ancla que está en el futuro, donde Dios está diciendo que hay otras cosas que van a pasar y que si creemos en Él, que si hemos puesto nuestra ancla en Él, Él sabe cómo terminan las cosas. Por eso esa esperanza. Porque es algo que no ha pasado en nuestro presente. Pero Dios ya está en el futuro, está pasando allá. Y cuando lleguemos, si sabemos seguir esta línea que une nuestra embarcación con el ancla donde la hemos puesto, vamos a llegar a puerto seguro. Cuando pensamos en esto, pensamos en que Dios no te está invitando a tirar un ancla en un lugar y a quedarte estacionado, esperando que todo pase. ¿Sabes lo que significa un ancla que está en el futuro? Significa que en medio de ese futuro y tu presente hay un mar con tempestad. Y lo que Dios está haciendo es invitándote a venir. La vida cristiana no es sentarse a esperar que algo pase. La vida cristiana es atreverse a cruzar el océano con todo y su tempestad, sabiendo que nuestra ancla está en el futuro. Y que Dios nos está protegiendo en el presente y que Dios está siguiendo nuestros pasos y que aún cuando atravesemos esta tormenta y sintamos que nos estamos hundiendo, Dios sigue teniendo el control. Es que nuestro enfoque no se debe poner solo en lo que está pasando. Sí, sabemos lo que está pasando porque nos estamos moviendo en esta barca, pero nuestra ancla está en el futuro y seguimos sabiendo que esto que está pasando en tiempo presente no es más grande que mi Dios y no me va a destruir. Me puede golpear, me puede afectar, me va a doler seguramente, me va a llenar quizás de miedo, quizás de asombro, me voy a preocupar, son mis reacciones naturales ante la tempestad en medio del océano, pero Dios sigue llamando. Si pusiste mi ancla en mí, dice el Señor, tienes que atreverte a venir. No te me quedes ahí acostado esperando de brazos cruzados para que algo pase. Tú solamente quieres que Dios calme la tempestad y no te estás dando cuenta que Dios está esperando que cruce la tempestad. No podemos cruzar la tempestad y atrevernos a tomar decisiones a menos que nuestra ancla esté puesta verdaderamente en Dios. Todas las demás anclas seguramente nos sostienen al presente o al pasado. Los menos retrógrados en la historia de la humanidad son los cristianos porque tienen su arca en el futuro y cuando Dios dice, avanza. Y uno dice, Señor, pero mira, el barco se puede quebrar en medio de esto y nos vamos a hundir. Y Dios dice,
si tu ancla está puesta en mí, déjame que yo te estoy llamando. Cruza, avanza, ven a mí. Atrévete a cruzar la tempestad, porque yo estoy en el futuro. Yo sé lo que pasa. Nosotros no estamos allá. Estamos atravesando momentos de mucha dificultad nacional y mundial. Y si miramos solo lo que tenemos al frente, no vamos a avanzar. Vamos a buscar que nuestras anclas nos sostengan en medio del momento difícil. Dios está diciendo, no, mijo. Si tu ancla está conmigo, yo voy avanzando. Dios no es un Dios que está inerte. Él te está llevando a puerto seguro. Pero el puerto está al otro lado, en el futuro que no ves. Y a menos que hayas depositado tu confianza en Él, no vas a llegar allá. Ahora mire esto que es interesante. Que si esto es interesante, lo que viene es más interesante todavía. El versículo 19 dice que esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Y hacia dónde nos conduce? Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Nos preguntamos por qué debemos seguir a Dios en medio de un momento crítico. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuáles son las teorías o la teología que nos invita a seguir a Dios para vivir en medio del caos? Y el escritor de Hebreos nos está diciendo, es que esta ancla atravesó la cortina y se está refiriendo al tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Donde había una cortina que separaba el lugar donde estaba Dios del lugar donde estábamos todos los mortales. Y dice, nuestra ancla atravesó la cortina y llegó a la intimidad donde Dios está. Esta ancla, esta esperanza, no está fundamentada en la razón, en tu entendimiento, en que tú te sientes y te preguntes cuánto yo sé y cuánto yo he aprendido. Esta esperanza se trata de intimidad. Esta esperanza se trata de relación. No se trata de entendimiento solamente. No se trata de que conozcas todos los porqués. No se trata de que sepas explicar todo. Se trata de que aun cuando no sabes explicar en tu corazón, hay una relación con un Dios que te da la certeza de que Él nunca te va a dejar. Y eso es una gran diferencia. Se trata de intimidad, se trata de relación. La esperanza se trata de relación. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. Por eso es que tenemos que desarrollar una relación con Él. Porque si no conocemos a Dios, nuestra esperanza estará sostenida solo en el conocimiento, solo en el entendimiento humano y no en la intimidad con Él. ¿Sabe qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos descubierto que Dios es un ancla. Pregúntele a cualquier persona que se tope en el camino si cree en Dios, si cree que es bueno acudir a Dios cuando todo está mal, si cree que Dios le ayuda en momentos de necesidad. Y todo el mundo le va a decir, sí, Dios es mi fortaleza en momentos de dificultad. No tienen una relación con Él. Seguramente no asisten a ninguna iglesia. No oran regularmente, solo cuando están en momentos de crisis. Pero saben que Dios es un ancla. Eso es como decir que yo tengo el ancla, que sé que es Dios, la tengo en mi barco, le hice un altar y le vengo a orar todos los días y le digo, ancla, por favor, sálvame de esta tempestad. Pero la única forma de que esa ancla haga efecto es que la agarres y la tires al agua, o que la pongas en Dios. No es que le oremos al ancla, no es que le cantemos al ancla, que nos regocijemos alrededor del ancla y hagamos culto para decir, tengo al ancla en mi vida. Es que tires el ancla, es que te atrevas a cruzar el mar, es que vayas a la intimidad con Dios. Y eso empieza a transformar tu presente. ¿Por qué nosotros podemos ser felices o sonreír o estar contentos, tener fe o esperanza en medio de lo que está pasando?
Porque nuestra esperanza está más allá de este presente. Y seguro en este presente vamos a perder cosas, pero hay una esperanza. Esta es la ruta 27, es la ruta hacia la esperanza. ¿Cómo encontramos la esperanza? ¿Cómo encontramos la paz? Tenemos que tener intimidad con Dios. El ancla, la esperanza, nos dirige a la intimidad, nos llama a la intimidad. Por eso es que apoyarse en Dios no es venir a hacer culto. Sí, es bueno hacer culto, pero es más que eso, es relación, es conocer a Dios de corazón, es ir más allá de la lógica. ¿Conocemos a Dios? ¿Tenemos una relación con Él? Porque a menos que eso sea real, todo lo que tenemos es un ancla a la que le hicimos un altar y la visitamos y decimos: yo sé que tú funcionas, yo sé que tú eres bueno, yo sé que existes para sostenernos y darnos seguridad, pero si yo te echo al agua, ¿a quién voy a adorar? Necesito verte aquí para adorarte. No es lo que vemos, no es lo que sabemos, es que nuestra ancla está tan lejos de nosotros. ¿Sabe que tenemos una línea que une esa ancla con nosotros donde estamos? Y nuestra tarea es seguir esa línea. Somos guiados por la esperanza. La esperanza nos atrae, nos llama, pero no nos llama para que estemos esperando el milagro. Nos llama para que crucemos el mar, y cuando lo hemos cruzado nos vamos a dar cuenta del milagro que acaba de pasar. Tenemos que movernos en fe, tenemos que tener esperanza. Y si teníamos dudas de esto, el autor finaliza estos textos, estos versículos diciendo: Jesús ya entró allí por nosotros. Porque uno dice: pero es que conocer a Dios es muy difícil, tener relación con Dios no lo sabemos, no lo vemos. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quieren conocer al Padre? Conózcanme. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Lo sentimos distante de nosotros? Conoce a Jesús, a la persona. No practiques meramente una religión. Conoce a Jesús en una relación. No le hables a la gente de religión. Comparte una relación con Jesús. Porque esa es la esperanza que tenemos. Ese es el ancla que nos sostiene. Vemos a Jesús y vemos a Dios. Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Jesús. Esa es nuestra ancla. ¿Cómo nos sostenemos en medio de todo el caos y de todas las situaciones? Recuperemos la esperanza a través de la intimidad con Dios, sabiendo que Dios cumple sus promesas, que Dios no falla porque su carácter no lo deja fallar. Y vayamos, emprendamos el viaje, no nos crucemos de brazos. En esta temporada de dificultad, no se cruce de brazos. Camine, tome decisiones, avance, atrévase, haga lo que tiene que hacer, déjese guiar. Deje que Dios tome el protagonismo en su vida. Tenga intimidad con Él. Porque no podemos saber hacia dónde nos dirige Dios a menos que tengamos relación con Él.